Los candidatos a diputados locales por el Distrito 15, ubicado en Iztacalco, defendieron hoy sus compromisos de campaña. Este viernes se llevó a cabo el debate entre los aspirantes al Congreso de la Ciudad de México en el Distrito 15, Iztacalco, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. El tema que abordaron en este debate fue desarrollo social y el primero en empezar, de acuerdo al sorteo realizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, fue Pablo Raúl Moreno Carrión, candidato independiente, quien aseguró que trabajará para que haya educación en Iztacalco y haya ciberespacios para que la gente pueda terminar sus estudios y así la remuneración en sus trabajos sea mayor. El segundo en tomar la palabra fue José de Jesús Martín del Campo Castañeda, de la candidatura común Juntos Haremos Historia, quien aseguró que aumentará el monto de las becas que reciben los estudiantes de bachillerato y dijo que creará una escuela universitaria en Iztacalco. Por su parte, Irma Fabiola Bautista Guzmán, de la Coalición por la Ciudad de México al Frente, expresó que impulsará una ley para garantizar la igualdad de género y dijo que desarrollará un protocolo para que los ciudadanos en Iztacalco puedan exigir sus derechos. La siguiente en tomar la palabra fue Carmen Gabriela Galván Santiago del PRI, quien se comprometió a crear empleos para jóvenes de Iztacalco, así como implementar un programa de educación y de inserción de valores en las escuelas de la demarcación. La última en tomar la palabra fue María Elena García García del Partido Humanista, quien se comprometió a legislar para que se invierta en la distribución de agua potable en Iztacalco. Así fue como los aspirantes al Congreso de la Ciudad de México en el Distrito 15 Iztacalco dieron a conocer sus propuestas para esta próxima elección del 1 de julio. Héctor Mendoza, 21 Noticias.